Sin lugar a duda, una de las características más aplaudidas de React es su sintaxis. Y me refiero a la sintaxis de JSX o JavaScript XML. JSX es un lenguaje muy potente para crear interfaz gráficas porque combina lo mejor de dos mundos. Por un lado, está basado en XML, pero por otro lado, sigue una sintaxis casi idéntica a HTML. Esta combinación nos permite crear, digamos, interfaces gráficas muy rápidamente. Nos permite trabajar como si estuviéramos trabajando con un HTML normalito, pero con todas las ventajas de integrarlo con JavaScript. Entonces, vamos a ver un ejemplo rápido y vamos a explicar todas las, digamos, las diferencias que tiene en cuanto a trabajar con HTML y JavaScript nativos. En videos pasados ya les enseñé cómo crear un proyecto, cómo crear componentes, así que en este video solamente me voy a dedicar a explicar qué es JSX. Para empezar, JSX es un lenguaje inventado para React y está basado en XML. Por lo tanto, la primera regla que tiene JSX es que solamente puede haber un único elemento padre. Veamos un ejemplo. Aquí yo tengo una clase llamada, un componente más bien llamada app, el cual retorna un JSX. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, voy a poner un H1 que se llame Hola Mundo. Fíjense cómo yo escribo como si estuviera trabajando con HTML. ¿Por qué? Porque HTML es muy parecido también a XML. Entonces, miren, pongo H1 y voy a actualizar aquí los cambios en el navegador. Miren, aquí tengo el navegador y aquí me pone Hola Mundo. Voy a dividir la pantalla en dos para que vean los cambios, como lo voy haciendo en tiempo real. Ahora bien, suponiendo que yo quiero agregar dos elementos, digamos que se retornen dos elementos en el componente, lo más lógico es que yo ponga un H2, por ejemplo, y ponga Hola Mundo desde React, o bueno, desde JSX. Entonces, suena bien, ¿no? Poner un H1 y un H2. Yo guardo los cambios y fíjense que automáticamente aquí ya me marcó error. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que XML no permite dos elementos raíces en un solo documento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Para yo poder regresar estos dos elementos, necesitaría forzosamente agregar un contenedor padre para estos dos elementos. Veamos cómo lo haría. Por ejemplo, yo podría generar un div y dentro del div agregar estos dos elementos. Fíjense la diferencia. Yo guardo los cambios y ahí está. Automáticamente tengo un H1 aquí y un H2 aquí abajo. Entonces esa es la primera regla. Solamente puede haber un elemento padre. Ahora bien, ¿qué pasa ahora con elementos, por ejemplo, en HTML que son conocidos como self-closing? Los elementos self-closing son elementos que son inicializados pero no requieren una etiqueta de cierre o terminar con slash y la flechita, ¿no? Entonces veamos, un ejemplo clásico de esto son los inputs. En HTML normal yo podría definir un input, podría ponerle un type, por ejemplo, un type txt, un value, por ejemplo, y yo le puedo, no sé, por ejemplo, hola mundo, que sería el valor por default, y fíjense cómo yo lo estoy cerrando simplemente con esta etiqueta. Yo guardo los cambios y aquí me está marcando error. Como JSX está basado en XML, es necesario que todos los elementos se cierren, aunque no sean requeridos en HTML. Esto se le conoce como elementos balanceados. Entonces, nosotros tenemos que tener que todos los elementos estén balanceados, es decir, que tengan apertura y cierre. En el caso del input, por ejemplo, yo podría poner simplemente aquí una diagonal o cerrarlo con la etiqueta de cierre, por ejemplo, input y cerrarlo de esta forma. De las dos formas es válido. Por ejemplo, aquí ya me actualizó la pantalla y estoy viendo un input con hola mundo. Ahora bien, de la otra forma, simplemente cerrarlo aquí. Fíjense que automáticamente actualizo y se sigue viendo correctamente. Vuelvo a quitar la diagonal para cerrar el elemento y me vuelve a salir un error. Entonces, la segunda característica es los elementos deben de ser balanceados, es decir, que tengan una apertura y un cierre, forzosamente. Ahora bien, otra de las diferencias que tiene JSX es con respecto a los estilos en línea. Por ejemplo, yo para un input yo podría definir, por ejemplo,
un style y decir, ¿sabes qué? Yo puedo style igual y pongo un string y pongo, por ejemplo, color red. Guardo los cambios y fíjense que como aquí ya React me está marcando error. ¿Por qué? Porque en React los estilos deben de ser colocados como un objeto JavaScript. Miren, vamos a ver, vamos a ver un ejemplo claro. Por ejemplo, yo estoy poniendo aquí color igual a red, pero esto es un string, no un objeto. ¿Cómo se tendría que hacer en JavaScript? Perdón, en JSX. Primero que nada, se tiene que eliminar el string por completo. Y debemos poner un paréntesis para indicarle a React que estamos haciendo una sintaxis de JavaScript. Lo que sigue es definir el objeto JavaScript. Entonces necesito otro par de llaves. Una vez ya estando en el segundo par de llaves, ya estamos definiendo el objeto. Entonces yo pongo color. La propiedad, digamos, el nombre de la propiedad siempre va digamos, directamente, no es un string. Y el valor siempre tiene que ser un string. Por ejemplo, yo le pongo red. Grabo y fíjense cómo ya me está mostrando color rojo. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con instrucciones que están compuestas de dos palabras? Por ejemplo, el background color. El background-color. En React eso no es permitido porque la diagonal en los nombres no es válida. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se utiliza una nomenclatura camel case. Por ejemplo, yo pongo background y pongo aquí mayúscula, color. Y le voy a poner, por ejemplo, blue. Ahí está, fíjense cómo funciona. Si yo en cambio quito el camel case y lo dejo como da propiedad normalmente, fíjense que este nombre no es un nombre válido para un objeto, por una propiedad de JavaScript. Por lo tanto, me va a marcar error. Entonces, la tercera regla en los estilos, bueno, la primera regla en este caso para los estilos, es que todos los elementos que están compuestos de más de una palabra deben de ser colocados como camel case. Entonces, fíjense ya cómo lo pongo un camel case y me muestra el color azul. Entonces, esto aplica para, por ejemplo, para background color, para background image, para font size, para font weight, para todas las propiedades que estén compuestas de más de una palabra. Box shadow también sería otro ejemplo. Border box, etcétera, ¿no? Eso es con respecto a los estilos. Ahora bien, con respecto a los eventos, por ejemplo, pasa algo muy similar. Normalmente en JavaScript solamente ponemos, por ejemplo, onClick. Y pondríamos, por ejemplo, no sé, alert y pongo hola mundo. Esto en React tampoco es válido. Por ejemplo, yo le doy clic y aquí me lo está ignorando. Fíjense cómo le doy inspeccionar elementos. Voy a refrescar y fíjense cómo me va a marcar un error. Dice, me pone que yo puse la propiedad onClick y me pregunta si no quise decir onClick con camel case. Eso es porque en React también los eventos tienen que estar puestos con mayúscula. Esto es porque React tiene, digamos, una propiedad que se llama Shadow DOM, que es otra característica más de React, que vamos a analizar más adelante. Sin embargo, por ahorita basta decirte que todos los eventos deben de estar definidos con camel case. Entonces, para React un onClick y un onClick con C mayúscula es totalmente diferente. Entonces yo pongo un onClick, grabo, y aquí ya me está poniendo que debo de poner una función y no un string. Sin embargo, el error ya cambió. Fíjense que ya no me dice nada del nombre de la variable. Esto es porque no se permiten strings. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí nuevamente? Tengo que abrir llaves nuevamente para indicarle a JSX que aquí va un fragmento de código. Entonces yo, por ejemplo, puedo poner onClick y puedo ponerle, por ejemplo, this punto. Por ejemplo, voy a definir una función que se llame evento.bind y le pongo this. Ahora bien, esta función evento no la he definido, pero la voy a definir a continuación. Entonces yo le pongo aquí evento. Puedo poner la E, que es el objeto del evento. Y yo puedo lanzar así una alerta aquí que diga
por ejemplo, e.target.value, es decir, el valor del campo que estoy presionando. Por ejemplo, yo le doy clic y ahora sí, hola mundo. Ahora bien, una de las sintaxis que luego no queda muy clara con respecto a React es porque tenemos que poner this, luego bind. El this lo hacemos para hacer referencia a este mismo objeto. Bien, bind lo que hace es bindear o digamos ligar nuestro JSX con nuestro, digamos, nuestra componente en JavaScript. Si yo no pongo bind, lo que va a pasar es que desde mi función evento, todas las opciones, digamos, todos los métodos y funciones definidas en esta clase no van a ser visibles. Por ejemplo, si yo pongo otra función aquí llamada función, bueno, más bien evento, por ejemplo, evento 2, y acá pongo otro alert, voy a poner hola mundo, y desde acá yo hago referencia a evento 2, simplemente lo voy a llamar, voy a poner un this para hacer referencia a él. Yo lo que voy a hacer a continuación es voy a darle clic acá al input y vean lo que va a pasar. Le doy clic, hola mundo, y después pone hola mundo otra vez. Ahorita no queda muy claro porque el texto está repetido. Lo que voy a cambiar es que voy a poner aquí evento 2 y voy a darle clic nuevamente. Fíjense cómo dice hola mundo y después dice evento 2. Ahora bien, si yo quitara este bind, simplemente pusiera evento, fíjense la diferencia. Me pone hola mundo y después marca error. Esto es porque ya no logra encontrar la función. Y esto lo más grave es, por ejemplo, cuando necesitamos actualizar el estado, por ejemplo, this.state, ya sea leerlo o actualizarlo, no va a estar disponible. Es por ello la importancia de bind, que muchas veces para la gente que va empezando no le queda muy claro y se le complica, ¿no? Entonces, nomás veámoslo así de sencillo. Es una sintaxis que necesitamos poner siempre para que para que todo funcione correcto. Entonces ponemos bind y this. Entonces ya con eso estamos correctos. Ahora bien, como tenemos onClick, pues tenemos toda la serie de eventos. Por ejemplo, ponemos on y está, por ejemplo, onCut, que es para cortar. Está onChange, por ejemplo, que es para cachar eventos cuando se escribe. Tenemos, no sé, onFocus. Tenemos todos los eventos que sean de React. Tienen que estar definidos en camel case. Y deben de ser definidos dentro de una, digamos, como una función, bueno, como JavaScript. Ahora bien, ¿cómo definimos variables? Por ejemplo, ahorita solamente hemos puesto todo, digamos, directamente sobre el JSX, pero a veces es requerido declarar variables y jugar con ellas. Entonces, eso se hace en medio de render y return. En este pequeño bloque yo puedo definir variables. Por ejemplo, yo pongo let y pongo, por ejemplo, cálculo y le pongo que esto es igual a 2 más 8. Y yo quiero simplemente imprimir este valor. Entonces ya una vez definido acá, yo lo que tengo que hacer es esto se le conoce como contenido dinámico, que es lo que hemos estado haciendo aquí en estas llaves. Cuando yo abro dos llaves, estoy haciendo un contenido dinámico. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es poner cálculo y grabo. Fíjense cómo el 10 se puso aquí. Esto es porque la variable ya está calculada acá. 8 más 2. Ahora bien, yo podría hacer lo siguiente. Como este bloque es dinámico, soporta cualquier instrucción JavaScript. Entonces yo podría poner cálculo más 2. Fíjense cómo me pone 12. Muy bien, otra de las cosas que se utiliza variables es, por ejemplo, el contenido condicional. Por ejemplo, yo podría poner, no sé, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero mostrar un estilo o un color de texto según, digamos, una variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Cálculo igual a 10, lo voy a definir así. Voy a cambiar aquí la sintaxis. Fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a hacer lo siguiente. Yo podría decir, por ejemplo, class. Estas son las partes importantes. Si yo quisiera definir una clase de estilo, el class no funciona. Tiene que ser class name
con mayúscula, con camel case. Entonces yo voy a poner camel case y aquí sí va un string. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, yo quisiera decirle a esto, si cálculo es igual a 10, entonces, si esto es igual a 10, entonces ponme el estilo red. En cambio, si cálculo es igual a, bueno, es diferente en este caso de 10, ponme green. Entonces, yo guardo aquí y vamos a ver cómo se definió acá la clase de estilo. Fíjense que ahorita dice class igual aquí a red. Esto es porque efectivamente esto vale 10. Yo podría poner 11. Actualizo y fíjense cómo aquí es green. Ahora bien, yo voy a definir, por ejemplo, bueno, lógicamente no tengo aquí la clase de estilo definida, por eso es que no se aplica ningún estilo. Sin embargo, yo podría hacerlo. Ahora bien, yo podría decir, ¿sabes qué? El estilo también quiero que sea condicional. Entonces, muy bien, lo que hago es lo siguiente. Pongo if cálculo es igual a 10. Yo voy a definir una variable que se llame let style igual a null. Y acá le digo, ¿sabes qué? Style es igual a color red, así en texto. Y si no, pongo style igual a color y le pongo green. Listo. Ahora bien, esto de aquí que tengo acá lo tendría que pasar para acá abajo. Entonces en vez de style pongo esto de aquí, mi variable style, y fíjense cómo el texto cambió. Tengo color verde, ¿por qué? Porque dice que si esto es igual a 10, perdón, si esto es igual a 10 es rojo y si no es verde. Entonces como este vale 11 es diferente de 10. Si yo lo cambio a 10, fíjense cómo ya nuevamente está en rojo. Entonces, como ven, trabajar con JSX es bastante simple y bastante cómodo. Sin embargo, hay técnicas más avanzadas que nos permiten ampliar el lenguaje para crear estructuras de control más sencillas. Por ejemplo, en vez de hacer if aquí, yo podría hacerlo directamente aquí como una etiqueta. Y bueno, entonces con esto terminamos y nos vemos en la siguiente clase.